también la forma de prevenir, que es lo mejor que curar. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Irina Andrade Figueroa, es médica. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Bien, gracias. En realidad que es una gran inversión y sale más barato prevenir enfermedades que curarlas, y mucho más en niños. Bueno, sí, ahora sobre todo es una exigencia del Ministerio de Salud que los niños acudan a un control de salud del niño sano. Eso viene ya desde hace más o menos unos 6 años, viene postulándose eso como un requisito para que las madres incluso puedan obtener el carnet de salud, el carnet de vacunación, y con eso puedan los niños ingresar a las escuelas, a los jardines. Pero bueno, el control de niño sano yo creería que va más allá de lo que se hace normalmente o lo que hacen normalmente los médicos, los pediatras o los médicos generales en el centro de salud. Hay que entender o ir un poco más atrás en el entendimiento de que cuando una mujer, una madre se embaraza, existe un sinnúmero de cambios en el cuerpo, no solamente cambios físicos ni fisiológicos, sino también cambios a nivel energético, porque tenemos que considerar que el ser humano estamos formados por átomos, ¿sí? Átomos que son partículas muy pequeñitas que tienen cargas positivas y cargas negativas. Entonces, en el útero, sobre todo, el momento que la mujer entra en un embarazo, esas cargas por lo general se vuelven negativas, ¿sí? No en el sentido de negativo de malo, sino de negativo que permite atraer cargas positivas hacia el óvulo que va a ser fecundado o que ya está fecundado, y eso hace que el óvulo pueda captar un sinnúmero de información, ¿sí? Un sinnúmero de información que es una información más bien a nivel cuántico, a nivel del universo, porque si bien es cierto, el embarazo dura tan solo 9 meses, ¿sí? En esos 9 meses se replica una información de 15.000 millones de años desde que apareció la vida en sí, en el universo, y la vida humana también. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque al formarse esa célula primigenia o esa célula madre que va a ir formando todo el resto de células del cuerpo, que a la vez va a formar órganos, ¿sí? Esta célula primigenia necesita adaptarse o necesita irse adaptando a circunstancias que van sucediendo durante el embarazo. Entonces, una vez que el niño ya está completamente formado con toda esa energía que se fue haciendo, que se fue utilizando, sí, el niño sale a esta burbuja de oxígeno que la llamamos al mundo en sí, ¿no? Sale después de haber estado en un mar placentario, después de haber estado totalmente en un mar. ¿Por qué mar? Porque en el útero está compuesto básicamente el niño de líquido, ¿no es cierto? Entonces, salir a este mundo hace que el niño venga en una situación de adaptación. Entonces, ¿por qué primero voy a esto? Porque muchas veces cuando el niño llega a la primera consulta, ¿no es cierto?, donde el médico, la madre llega muy preocupada por cosas que la mayoría de veces las nombramos o las denominamos como enfermedades. Y no se debería denominar como enfermedades, sino más bien como un proceso adaptativo o como adaptaciones que el niño va haciendo. Entonces, una cosa que sucede es desde los 1 a 6 meses o eventos frecuentes de 1 a 6 meses es preguntas que hace la madre que, por ejemplo, que el niño no duerme bien o llora mucho la noche, o preguntas que el niño no lacta lo que debería lactar según el requisito del pediatra, que dice que tiene que lactar hasta los 2 meses más o menos 3 a 4 onzas, ¿no es cierto? O en el biberón 3 a 4 onzas. Entonces, claro, hay que entender que el niño es individual o venimos con una individualidad. No podemos encasillar en parámetros al niño, parámetros que están establecidos. Generalizando, las cosas. Entonces, eso es importante entender, porque yo creería que en la primera consulta de control de niño sano, el médico no debería solo fijarse en cómo está la talla, cómo está el peso. Claro, es importante tener una idea, un parámetro, pero creo que debería ir más allá el control. Debería ir en la parte de, no sé si la palabra es educar a la madre, en el sentido de que entienda esto, entienda que el niño se está adaptando a este nuevo mundo y que mientras menos le forcemos o menos le interfiramos esa adaptación, el niño va a irse desarrollando de una mejor manera. Doctora, usted ha hecho una muy buena explicación que todos los médicos debemos conocer, pero lo que pasa es que su visión es otra a la occidental. Sí. La nuestra, ¿me entiende? Usted hace una observación mucho más integral.
desde el punto de vista energético, emocional. Ese es lo verdadero y hay que dar este cambio en la medicina. Pues, o sea, no es solamente encasillarles en una generalidad de que si no tiene este peso y talla ya tiene problemas, está enfermo, sino más bien en esta relación y este proceso de adaptación que usted muy bien lo explica, y en esa individualidad. Entonces, ese ya es un concepto integral, que no hay que ir solamente a lo físico, sino a lo energético, a lo emocional, que tiene que ver muchísimo. Sí, eso es lo que tratamos un poco de encasillar o de implementar más que todo esta medicina, ¿sí? Se podría considerar como una medicina alternativa, aunque yo creería que más que alternativa es una medicina complementaria, ¿sí? Entonces, claro, el momento que el niño, por ejemplo, llega con una enfermedad específica, puede ser que el niño a partir de los 6 meses que empieza en el periodo de ablactación, que se llama, que es cuando va cambiando de lo que tomaba antes solo el seno, necesita ya empezar a adaptarse a la comida, ¿no es cierto? Entonces, el momento que el niño empieza en ese estado, la madre empieza un proceso de, no sé si de sufrimiento. Muchas veces llega y dices que mi niño no quiere comer, no quiere probar alimentación o no quiere probar ningún alimento, no abre la boca. Entonces, claro, la mayoría de madres lo que hacen es tratar de, a la fuerza, intentar que el niño coma, porque lastimosamente en la sociedad que vivimos nos han metido en la cabeza que si el niño no come las 5 comidas diarias va a entrar en un estado de desnutrición y que si no es comida... Carne, leche y huevos. Carne, leche y huevos. Después no veas hasta grande, por la bolita, por el papito, sí. y obligándole con obligando. Engaños. Vamos a hacer una pausa en esta interesante charla porque tenemos una pregunta. Doctor, buenos días. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños en estos cambios de clima? ¿Cómo podemos prevenir cualquier problema? Gracias. Bueno, las enfermedades, claro, más comunes por el cambio de clima vienen a ser las gripes, ¿sí? Los resfriados comunes que se llaman. Sí, los resfriados comunes son muy frecuentes, son pasajeros. Un resfriado común dura 8 días con o sin tratamiento, eso es importante entender, ¿sí? Porque muchas veces va en el 3er día y la madre entra en desesperación y empieza a buscar antibiótico, antiinflamatorios y un sinnúmero de cosas, y al niño más bien, en vez de ayudarle a que rápido vaya saliendo de ese proceso de infección, ¿sí? Lo vamos complicando más. ¿Sí? Hay veces que los niños tienen infecciones de la garganta, que tienen procesos con pus, con exudados, que claro, hay que a veces usar un poco de antibiótico, pero muchas veces cuando se empieza a usar el antibiótico por primeras ocasiones, el niño queda con esa memoria de enfermedad y no se cura completamente. Entonces después llegan a la consulta y nos dicen es que ya está 15 días con tos o un mes con tos, y la tos, claro, ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque no se le ha podido o no se le ha dejado evolucionar en el proceso mismo de la enfermedad. Entonces ahí es cuando necesitamos empezar a trabajar con este tipo de medicina, con homeopatía sobre todo. Entonces, ¿cómo prevenir? Sí, ¿cómo prevenir? Primero es quitando esa sobreprotección a los niños. No se puede prevenir arropándole al niño con 5 o 6 sacos para salir, a que le dé un poco de viento. O sea, eso ocasiona que el niño no adquiera defensas, que el niño entre en una situación de miedo y la madre transmite ese miedo de que todo le va a enfermar. Entonces, más que prevenir, yo creo que uno debería entender que quitarse más que todas esas ideas de la cabeza de que mientras más se le cuida, el niño menos se enferma. Eso no es así. Doctora, ¿se ha dado cuenta que es que muchas veces los adultos cometemos un serio error de que, claro, si por viejo yo ya no tolero bien el frío y tengo que estar con BBD, camiseta, camisa, saco, abrigo, y así queremos ponerle al niño, el niño que está lleno de calorías, con gran actividad, y es que no andes descalzo porque te vas a resfriar, descalzo igual resfrío. Entonces, lo que dice el autor es que la mayor parte de enfermedades que aparecen en estos cambios de clima son de vías respiratorias, nos acaba de decir, y que estas infecciones, en caso de ser infecciones, son virales. Entonces, la primera reflexión, no dar medicamentos, que no sea alimentos líquidos, calientes, cuidarlo de los cambios bruscos de temperatura, pero que no le den antibióticos. El antibiótico tiene que quedar ya en manos del médico que le ve las amígdalas y encuentra pus, y encuentra exudados, como dice usted. Algún momento habrá que prescribir, pero no automedicarlo. Lo primero que ante una gripe es darle antibióticos. Sí. Y la otra reflexión que usted hace muy bien es de que
no sobreprotegerlos. O sea, queremos que el niño coma como yo como el papá come o la mamá come. Entonces ahí tenemos un problema de que madre neurasténica e hijo neurasténicos, ¿entiende? O sea, hay que tratar de comprender, y lo que usted dijo al inicio, hay que educar a la mamá. Porque de lo contrario, si usted no le educa a la mamá, ¿cuántas dosis, cuántas cucharadas de azúcar tiene que poner? El niño va a tomar los líquidos muy azucarados y él se acostumbra a ser muy dulce sus papilas gustativas. Claro, eso también es un grave error que cometemos o cometen las madres de al niño empezar a darle alimentos que ya tienen un sabor añadido. Entonces el niño no desarrolla ese instinto, esas papilas gustativas no se van desarrollando para poder sentir los sabores naturales o los sabores verdaderos del alimento. Entonces es algo muy importante. Cuando el niño empieza a alimentarse, ¿sí?, a los 6 meses de edad, lo principal papillas, ¿no? sería, sí, es necesario papillas porque el niño no tiene todavía dientes, pero las papillas no pueden ser papillas Gerber compradas o papillas con un montón de dulce. Tiene que ser algo muy, muy neutro. Natural. Sí, por ejemplo, una forma importante, una forma buena de empezar la alimentación es con una papilla de arroz, que puede ser de arroz integral, o un cauca que se llama de arroz integral. Entonces es muy fácil de elaborarlo. Y con eso el niño va a empezar poco a poco a ir sintiendo, porque el arroz casi no tiene un sabor muy establecido, pero el niño en ese interés o en ese instinto de comenzar a sentir sabores, empieza a desarrollar y empieza a sentir ese sabor, ¿sí?, neutro y comienza a hacer lo suyo y poco a poco va a ir descubriendo, va sintiendo la necesidad de ir descubriendo otros sabores. El problema es que, doctora, cuando están en la mesa, los adultos comiendo la comida muy salada, las comidas muy azucaradas, del mismo plato del papá, le ponen al niño. Entonces, empieza muy mal, y siendo nuestros enemigos la sal y el azúcar. Sí, hay un dicho que me gusta, que a los niños no se les debe criar con conceptos, sino con preceptos. No sé si eso se entiende. Porque al niño le criamos diciéndole no se puede tomar Coca-Cola, o no se puede hacer esto, o no coja esto, o lávese las manos, sí, pero el niño aprende por preceptos, o sea, aprende viendo las cosas. Entonces, si le decimos no se puede tomar Coca-Cola y nos sentamos todos a la mesa con la botella de cola en el centro de la mesa, el niño entra en una confusión y va a decir, o sea, ¿cómo no hay que tomar, pero si todos ustedes toman? Entonces, parecería que el niño en ese momento no capta esas cosas, pero el niño desde que nace es una esponjita que va nutriendo, va captando toda la información, todas las cosas que ve, sobre todo, va asociando y va haciendo sus propios conceptos. Entonces es muy importante y tener cuidado de no indicar o no crear ambientes que no sean confortables para el niño, porque él todo va absorbiendo. Eso también es algo importante. Él aprende, sobre todo los niños aprenden con el ejemplo. Exactamente. A ver, si queremos desaparecer la mitad de enfermedades que existen en el entorno, eliminaríamos solamente con lavado de manos. Si el niño desde pequeñito marca la mamá, el papá, se lava las manos del papá con agua y jabón, después le lava al bebé, eso, exacto, por preceptos, no por conceptos, ¿no es cierto? Porque el papá muy cómodo dice, lavarse las manos, y es hora de ir a la mesa, pero es el capataz que ordena y él no se lava las manos. ¿Me comprende? Lavaste la boca después del almuerzo, pues lávate tú para que des ejemplo, ¿me comprendes? O sea, educamos con los ejemplos, no con los conceptos. Ese es muy bueno. Entonces, por preceptos, o sea, ellos aprenden viendo. Si le ven al papá que es un glotón, come de todo, y por eso tenemos un país lleno de obesos, entonces el niño será un glotón, o sea, así nomás. Sí. Aprende con el ejemplo. Con el ejemplo. Sí, en esta cuestión de la alimentación, la madre muchas veces entra en desesperación, como decíamos, porque el niño no se alimenta. Recién tuvimos un caso de un paciente, de un niño de 8 meses, que, claro, la madre tuvo que hacer un viaje por motivos de trabajo, se ausentó 10 días de la casa, el niño tenía en ese entonces 6 meses, estaba empezando en la alimentación. Cuando regresó, el niño ya no quería comer, ¿sí? No quería probar nada y no quería tampoco el seno y no quería el biberón. Entonces, claro, empezó a desnutrirse, a bajar de peso. Acudió a una pediatra y, claro, la solución que le dio la pediatra es un medicamento antianoréxico.
cuando yo escuché eso, nunca había escuchado que existían medicamentos antianoréxicos, ¿sí? Cuando escuché eso, realmente fue espeluznante, porque... O sea, para quitarle para despertar el apetito. Para despertar el apetito, es para claro. que nos comprendan. Sí, perdón. Sí, para despertar el apetito, ¿no? Entonces, claro, al decir antianoréxico, están creando en ese niño, ¿sí?, una situación de anorexia. La anorexia es una enfermedad que el cuerpo o la persona completamente deja de comer. Y es una enfermedad más que todo psíquica, una enfermedad que viene más por la parte psicológica. Entonces, claro, este medicamento antianoréxico, me puse a revisar, es un medicamento que inhibe una sustancia en el cerebro que se llama serotonina. Ya, del bienestar. Sí, que es la sustancia del bienestar, la sustancia que nos ayuda a conciliar el sueño, la sustancia que nos ayuda a que el corazón lata normalmente. Entonces, claro, al darle esta sustancia que inhibe la serotonina del cuerpo, ¿sí? ¿Cierto? Al inhibirle esta sustancia, claro, el niño va a empezar a comer, pero ¿a cambio de qué? Y no va a dormir, pero... A cambio de que no va a dormir, de que su corazón puede comenzar a alterarse, su estado de ánimo, de que se altere completamente su carácter. Entonces, a veces entiendo al pediatra porque es una situación de difícil manejo el hecho de que el niño no quiera comer. Pero hay que ir un poco más allá, hay que ver qué está pasando con esa madre. Es muy importante, la mayoría de veces se necesita primero trabajar con la madre y luego con el niño. Doctora, ¿se ha dado cuenta que hasta cuando el amo en la casa se va de viaje, como en este caso el ama de familia, los perritos dejan de comer? Mucho más de un niño que está ligado afectivamente. Entonces hay que entender el aspecto psicológico de los bebés, ¿cierto? Eso es lo principal. Más que todo, sí, el aspecto psicológico y más que todo irle criando naturalmente, sí, uno como madre tiene una intuición y hacer caso a esa intuición. Sí, si llevamos donde el pediatra y el pediatra le manda 20 medicamentos, sí, por una gripe, que nebulizadores, que antibiótico, que antiinflamatorio, la mayoría de madres sienten o sentimos que no está bien darle tantas cosas al niño. Entonces, esa intuición de madre uno tiene que hacer caso. Y qué mejor si podemos encontrar ayuda en una medicina que es más sana, una medicina que es más humana, ¿sí? Entonces, para poder ir guiando a esa madre. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro centro médico, poder ayudar o educar a la madre para que el niño vaya creciendo en su naturalidad, ¿sí? Otra cosa, otro error que se comete es forzar al niño de que tiene que gatear a los 9 meses. Y se le meten cursos de estimulación temprana y que se le pone en cuatro y que gatea porque tu primito ya gatea. Y claro, el niño también entra en un estado de nervios, un estado de estrés. Y toca ir respetando poco a poco el niño, la individualidad del niño sabe a qué mes tiene que gatear o a qué mes va a caminar. ¿Sí? Entonces no forzar las situaciones. Es muy importante que el niño primero esté en el suelo, la madre le ponga en una esterita en el suelo y así se puede ir desarrollando los chakras que son energéticos, que son puntos energéticos que van a ayudar a que el niño vaya formándose en la energía total. Entonces, por ejemplo, cuando el niño se le pone a gatear en el piso, ese contacto con el suelo, con la tierra, hace que el segundo chakra, que es el chakra del sacro, se vaya desarrollando. ¿Sí? Y eso permite un montón de cosas en el desarrollo intelectual, sobre todo. Si tenemos, es que ese es un error de los papás y tenemos que aprender a comparar. Mira, tu hermano mayor, abanderado, y tú vago. No, lo que pasa es que los papás y los profesores no le logran detectar qué inteligencias tiene, porque hay muchas inteligencias, ya de inteligencia 8, 10 inteligencias. Entonces, él puede tener una inteligencia artística, danza, música, arte, lo que sea. Y no le descubren, no le estimulan, entonces él no desarrolla, no crece. Pues. Entonces tenemos ese error de comparar, que es un gravísimo. Y mucho más, pues ahora hay fácilmente los medios de redes. O sea, a ver, mi hijo tiene 8 meses, ¿qué tiene que estar haciendo? Ya tiene que comer tal cosa, lo esquematizamos, entonces justo, pero es que usted lo hace de tal manera, esta naturalidad, este desarrollo, ayudarle a crecer. Es que hoy los padres de familia tenemos que hacer un acompañamiento. Exactamente. Cariñoso, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que propiciar el buen trato. Y la mejor dosis para que el niño crezca es del buen trato. Eso tenemos que propiciar, no compararle con nadie, ni comparar con el papá, ni con los hermanos, ni con el vecino. Pues. Claro, tenemos que ver al niño, como digo, como un individuo único, ¿sí?
No podemos encasillarle en parámetros de que tal peso, tal talla o esto tiene que comer. Eso no se debe hacer porque eso va dañando la psiquis del niño, va dañando la parte neurológica del niño. Y claro, después la mamá viene cuando el niño tiene 1 o 2 años y dice, es que mi hijo es alérgico, tiene alergia. Entonces, ¿por qué tiene alergia? Porque al niño se le ha quitado esa libertad de crecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les quita la libertad a los niños? Todo el tiempo molestándoles que ponte saco, que el frío te enferma, que la gorra, que los zapatos, que lávate las manos. Entonces, someterle a ese niño a todo el tiempo estar bajo presión de la madre hace que el niño reaccione de alguna manera. Y la manera de reaccionar es desarrollando alergias de la piel, alergias respiratorias, que, pues, bueno, ese es otro tema muy amplio para conversar, claro, ¿no? Porque es algo que ahora, hoy en día es normal, está de moda tener alergia. Ahora todo el mundo es alérgico. Y es normal vacunarlo. Bueno, eso también es otro tema Es difícil otro tema de hablar, de toparlo. pero no podemos tener a los niños en una burbuja que no se junte con nadie, sino más bien él tiene que estar compartiendo, eso le ayuda a crecer y estar en ambientes diferentes para que él adquiera. Nosotros tenemos una inmunidad que se la desarrolla justamente en contacto con los antígenos, si no, no desarrolla inmunidad, ¿no es cierto? Claro. El niño tiene que gatear y muchas veces tiene que ensuciarse las manos. Hay escuelas donde ya les tienen lodo ahí para que se revuelcan y salgan hechos unos monstruitos, pero ellos son felices, ¿no es cierto? Y adquieren esa inmunidad. Claro que sí, ahí van formando su inmunidad y se va evitando de cierta manera las alergias, ¿sí? Las alergias respiratorias, eso que es algo, un motivo de consulta muy frecuente en los controles que se hace a los niños. Pero lo que sí, doctor, hay que rescatar, y en los últimos minutos que estamos ya en el programa, educar a la mamá. Sí. Si la mamá no está preparada emocionalmente, si no organiza su vida para que tenga un hijo y que lo espera, no fruto de la casualidad, ni del susto, ni ¿cierto? De la falla del método, del ritmo, que no sirve ni para bailar, ¿cierto? Siguen con el método del ritmo, es un chiste, pero no sirve ni para bailar. Entonces, no es fruto del descuido, sino esta madre que se prepara y que espera y que habla desde edades tempranas, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Claro que sí, como decíamos al principio, el niño desde que está en el vientre, desde que es tan solo un cigoto o una célula primera, una célula madre, va absorbiendo un montón de información. Entonces es necesario que la madre esté en un ambiente adecuado, ¿sí? Y que genere un ambiente adecuado para transmitir al útero y para que el niño absorba ese ambiente adecuado. ¿Sí? Entonces, claro, la madre durante el embarazo necesita también un acompañamiento. Y sí, el médico puede convertirse también en ese maestro o poder abrirle un camino de entendimiento para que la madre vaya acompañando, inclusive cuando está en el vientre de su hijo, en ese proceso de vida, de irse formando. Y a la vez, cuando nace el niño, el pediatra o los médicos deberíamos convertirnos en maestros que van abriendo un camino de entendimiento de lo que es la vida y no de ir truncando con antibióticos, con vacunas, con cosas, todo ese desarrollo natural en el que venimos, ¿sí? Claro, sin duda, cuando hay enfermedades que están ahí, que son eminentes por contagios o por alguna cuestión. Una tifoidea. Sí, es necesario hacer una intervención química, una intervención con la medicina occidental, pero va más allá. O sea, la mayoría de madres están confundidas o vienen desesperadas a la consulta sin saber cómo criar a su hijo. Y claro, eso también es otro error que a veces queremos enseñar a criar. Y eso no, eso viene algo añadido con la mujer. Eso, como decía, es un instinto que la mujer tiene que ir desarrollando. Lo que se le va dando son guías o pautas. Información, ¿no? Tiene que tener cómo información. ir manejando o cómo ir creando estos ambientes, ¿no es cierto?, para que el niño se vaya desarrollando. Pero no se le puede dar una guía de manejo ni con esta ni con la otra medicina, de así se cría el niño. Eso es un absurdo, pensar en eso, ¿no? Ha sido la doctora Irina Andrade Figueroa, forma parte del equipo del doctor Gustavo Andrade Galindo en Monobus, frente a la Laguna. ¿Cómo va ese equipo de padre e hija médicos? Chévere, ¿no? Sí, creciendo cada día, aprendiendo yo de mi papá y él de mí, obviamente. Sí, claro, es una Sí, alimentación, una retroalimentación. Él aprende de usted y usted aprende de él. Sí, cada día tenemos mucho que aprender con el paciente ahí, es la mejor manera de aprender y ir desarrollando y poder, la satisfacción que uno le queda es
poder ver o ver cómo se va ayudando a esa gente que viene desesperada al consultorio. Esa es la Bueno, y mejor los que se satisfacción. benefician en realidad son los pacientes. Los pacientes. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Esperamos el día lunes. Feliz fin de semana, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.